Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva clase. En esta clase vamos a hablar de objetos. Ya hemos visto durante la teoría que para crear aplicaciones tenemos que crear objetos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de tener una aplicación lo más desacoplada posible y lo más escalable posible. ¿Esto qué significa? Que no tenemos que tener nuestro view controller, nuestro controlador de vista, lleno de 1000 líneas de código, sino que tenemos que intentar dar cierta modularidad a lo que es nuestra aplicación. Tenemos que crear objetos. Por ejemplo, en este caso, que queremos crear una aplicación para ver el tiempo meteorológico, lo que tenemos que hacer es crear un objeto tiempo, ¿de acuerdo? Un objeto tiempo que nos va a dar, pues, un tiempo meteorológico determinado, ¿vale? Puede ser uno, pueden ser de una ciudad, de otra ciudad, es decir, nosotros aquí lo que estamos intentando modelar es un tiempo meteorológico. Imagina que queremos crear una aplicación, yo qué sé, de una empresa. ¿De acuerdo? Una empresa tendríamos que tener personas. Entonces tendríamos que tener un objeto persona. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que crear objetos? ¿Por qué existe esta necesidad? Bien, por una parte existe porque nosotros tenemos que intentar trabajar con objetos porque estamos programando, es una programación orientada a objetos y estos objetos tenemos que modelarlos. De esta forma vamos a poder crear aplicaciones más escalables. En el caso de la aplicación del tiempo meteorológico, pues esta clase que podríamos crear, este objeto tiempo, podríamos extrapolarlo a otra aplicación, que imagínate no te va a dar el tiempo meteorológico, pero una de sus funciones puede ser esa, ¿de acuerdo? Entonces tú ya tienes esa clase creada, ese objeto creado, que podrías usar en ciertos proyectos que no sean exclusivamente para ese cometido, pero ese objeto sí lo puedes extraer y lo puedes usar en otras aplicaciones, ¿de acuerdo? Luego, a nivel de pruebas, de pruebas en la aplicación, es mucho más fácil detectar dónde está el error. Si tú tienes un view controller con 1000 o 2000 líneas de código, pues va a estar ahí todo mezclado y eso no va a ser un proyecto que vayas a poder modularizar o, por así decirlo, reutilizar, ¿de acuerdo? No vas a poder reutilizar ese proyecto en ningún otro porque vas a tener 3 o 4, 5 o 10 view controllers llenas de código y no vas a tener objetos que puedas aprovechar en otros proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta clase vamos a tratar el tema de crear objetos. Podemos crear objetos de dos formas. Podemos crear objetos creando clases, ¿de acuerdo? Creando clases, pero también creando estructuras. En Swift, las estructuras son un ciudadano de primera categoría, como se suele decir, y son muy similares, por no decir casi iguales a las clases, ¿de acuerdo? Una estructura en Swift tiene prácticamente la misma categoría que una clase. De hecho, en muchos proyectos verás que la gente, los desarrolladores, no crean clases, sino que tiran a través de estructuras o empiezan a crear cada vez más estructuras. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque no van a utilizar herencia en ese proyecto o en ese objeto que quieren crear no quieren usar herencia. Y dos, porque las estructuras tienen una forma de crearse un poco más rápida, ya que no requieren inicializar sus propiedades. ¿De acuerdo? Igual que una clase, si tienes que inicializar las propiedades, en una estructura esto no sucede automáticamente. El compilador ya crea un método de inicialización al tratarse una estructura y no haría falta crear este método de inicialización. ¿Vale? Son pequeños matices, pero fundamentalmente es que si tú quieres crear herencia, tienes que crear una clase, porque en una estructura no hay herencia. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto de crear herencia? Bueno, imagínate, quieres hacer una aplicación de modelos de coches, ¿no? Entonces tú creas una clase coche que tiene lo fundamental. Tiene una propiedad que es color, una propiedad que es tamaño, una propiedad que es tipo, por si es un SUV, un turismo, una berlina o lo que sea, ¿no? Tienes una serie de propiedades que son comunes a todos los coches, ¿de acuerdo? Pero luego imagínate que quieres crear una tipología especial de coche que sea, no sé, de coches de carreras, ¿no? Entonces puedes crear una herencia ahí, porque tú vas a usar la clase coche, pero vas a crear otra clase que va a ser coche deportivo, ¿de acuerdo? Y va a ser una subclase de coche, ¿vale? Entonces ahí sí que estás usando herencia. Y ahí trabajas una vez todas las propiedades, todas las funciones, todos los métodos, ¿de acuerdo? Y luego eso lo puedes extrapolar a coche deportivo, a coche histórico, a coche utilitario, yo qué sé, ¿de acuerdo? No sé si me estoy explicando, yo creo que sí, pero bastante fácil, ¿vale? Entonces, si queremos usar herencia, básicamente vamos a tener que crear clases. ¿Que no queremos usar herencia? Usaremos estructuras, ¿eh? Esa es la definición
más fácil de... Una de las preguntas que más me hacen es, oye, ¿y cómo sé yo si tengo que usar una clase, una estructura? Bueno, pues fundamentalmente esta es la razón por la cual deberías usar o una clase o una estructura. Otra razón, bueno, también se tiene en cuenta qué tipo de objeto vas a crear. Imagínate que es un objeto, como en el caso de la aplicación del tiempo meteorológico que hacemos en algunas formaciones. Si quieres un tiempo meteorológico, eso es un tiempo meteorológico, ahí no vas a heredar nada ni vas a hacer nada. Y además, fundamentalmente, van a ser datos que son pues un entero, un double, un float. ¿Por qué? Porque te va a decir la temperatura, la dirección del viento, la fuerza del viento, si va a llover un determinado porcentaje. Es decir, son datos que son variables, en la mayoría de los casos son variables primitivas, enteros, double, float. Entonces, bueno, pues ahí está muy bien crear estructuras, ¿de acuerdo? Porque son, al fin y al cabo, ciertos datos, ¿vale? No sé, otro ejemplo que te puedo dar, pues una aplicación de calculadora. Pues si tienes que hacer una clase que tenga, pues yo qué sé, ciertas operaciones, como sumar, restar, dividir o multiplicar, pues ahí a lo mejor te viene mejor también crear una estructura que no una clase, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar el ejemplo práctico con esta breve introducción que he hecho sobre lo que vamos a ver y de lo que tendrías que hacer en tus proyectos, de modularizarlos bien con clases o bien con estructuras. Y vamos a, como digo, a crear un nuevo proyecto, un ejemplo práctico. Le damos a Create a New Code Project, seleccionamos la plantilla Single View App, le damos a Next y esto lo vamos a llamar objetos ejemplo. ¿De acuerdo? Objetos ejemplo, le damos a Next y por último a Create. Bien, pues ya estamos dentro. Mira, lo primero de todo voy a crear una nueva clase, le voy a dar botón derecho, le voy a dar New File y aquí tenemos dos opciones. Si queremos crear una clase con una plantilla ya definida, es decir, imagínate que queremos crear una clase que sea un controlador de vista, una subclase de UI View Controller. Entonces necesitaremos hacer clic aquí en Cocoa Attach Class. Si por el contrario vamos a crear una estructura, lo que tendríamos que seleccionar es Swift File, ¿de acuerdo? Y si queríamos o si queremos seleccionar o si queremos crear una clase que no sea una subclase de nada, sino que queramos crear una clase desde cero, nosotros, un objeto nuestro desde cero, pues también deberíamos seleccionar Swift File, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar Swift File, le damos a Next y aquí esto lo vamos a llamar, pues yo qué sé, texto, vamos a llamar texto, ¿vale? Vamos a modelar un texto que luego vamos a pintar en la aplicación. Le damos a Create y aquí está. ¿De acuerdo? Este es mi archivo. Fíjate que aquí no hace nada. Cuando tú creas un suite file, no pasa nada, no te pone lo de class, no. Simplemente te importa Foundation, que es el framework de la fundación, uno de los más antiguos que hay en Cocoa y Cocoa Touch, y simplemente te importa este framework. Nosotros lo que tendremos que decidir aquí es si queremos crear una clase o una estructura, ¿de acuerdo? O una estructura. En este primer ejemplo vamos a crear una clase, entonces con la palabra reservada class, fíjate que aquí ya me dice class, Swift, subclass, ¿vale? Pues ahí está. El nombre, ¿qué nombre le quiero dar a mi clase? Bueno, pues le voy a dar el mismo nombre que el archivo, texto. No, text output string, no, texto, ¿vale? ¿Y va a ser una subclase de algo? Bueno, aquí podría poner NSObject, ¿de acuerdo? Si vienes de Objective-C, si ya sabes Objective-C, sabrás que NSObject es todo lo que necesitas para crear una clase desde cero. Pero con Swift esto ha cambiado. Ya no es necesario que digamos que queremos crear una subclase de NSObject. Esto no lo podemos ahorrar, ¿de acuerdo? Si ponemos class texto y no ponemos nada más, esto es una clase nativa de Swift, ¿de acuerdo? Si ponemos NSObject, también sería una clase, pero perdería parte de nativo de Swift, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos ya creando una subclase de NSObject y NSObject tiene mucho más que ver con Objective-C que con Swift, ¿vale? Entonces, acostumbraros siempre que creéis una clase desde cero de Swift, quitarle esto, ¿de acuerdo? Y no poner nada como subclase, ¿vale? Ya tenemos una clase de Swift que es texto, en realidad es una subclase del propio lenguaje Swift, ¿eh? O sea que, pero no hace falta poner absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, estamos creando un objeto, entonces al crear un objeto vas a tener que hacer dos cosas. Una, definir sus propiedades, ¿de acuerdo? Que sus propiedades lo que van a hacer es pues definir la apariencia, la propia configuración de ese objeto, ¿vale? Y también definir funciones, o en este caso serían métodos, que tú quieres que definan el comportamiento
de lo que va a hacer tu objeto, ¿vale? Si ponemos el ejemplo de una clase coche, pues estas funciones deberían ir orientadas a, pues, a correr, acelerar, yo qué sé, girar a la derecha, girar a la izquierda, toda esa serie de funciones definirían el comportamiento de tu objeto. En este caso, que estamos creando una clase de texto, que lo que queremos aquí es modelar pues un string, un texto, ¿de acuerdo? Que luego podemos usar en nuestro proyecto o en otros muchos si nos lo llevamos esta clase a otro proyecto, pues aquí deberíamos definir unas propiedades para definir qué propiedades va a tener este objeto y unas funciones o métodos que van a definir el comportamiento, es decir, lo que puede hacer mi objeto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a definir una propiedad simplemente que va a ser var txt, la vamos a llamar, y aquí podemos hacerlo de varias formas, ahora os lo voy a explicar, pero directamente como se suele hacer es pones el tipo, es decir, el tipo de la propiedad que estás creando y fuera. Seguidamente vas a tener un error, te va a decir, oye, que la clase texto no tiene inicializador, ¿de acuerdo? No tiene inicializadores. Pues sí, es verdad. Si yo pongo aquí un optional, entonces este error se va a quitar. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, vale, mi clase texto tiene una propiedad, pero no quiero inicializarla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta propiedad puede tener un valor o no. ¿Vale? Yo puedo crear este objeto y que esta propiedad tenga un valor o no. Esto es un optional. Pero si yo no lo pongo optional, yo tengo que hacer dos cosas. O bien inicializo esta propiedad con un valor, que sería algo tan sencillo como decirle es igual a, yo qué sé, hola, ¿vale? Y este error también se quitará, ¿de acuerdo? Una propiedad de una clase inicializada con un string, también puedo hacerlo con un string vacío, ¿de acuerdo? Y luego darle un valor, pero aquí ya al crear una instancia de mi clase, yo ya estoy inicializando también esta propiedad, ¿vale? Esto no siempre es conveniente, no siempre tú quieres reservar ese espacio de memoria cuando creas una instancia de un objeto. Entonces, por eso lo que se suele hacer es crear el objeto y crear métodos de inicialización. Entonces, lo normal es crear esto así, tú pones la propiedad, el nombre de la propiedad, en este caso una variable, el tipo, que es un string, y luego creas un método de inicialización. Los métodos de inicialización de las clases empiezan por init, y fíjate, el compilador ya nos dice init, a Swift Initializer Declaration. ¿Vale? Entonces, pulsamos intro, y el método de inicialización va a requerir una serie de parámetros, una serie de propiedades que tenemos que pasarle al método de inicialización. ¿Qué propiedades, qué parámetros necesitamos pasarle aquí? Pues tantas como creado aquí, ¿de acuerdo? Si yo aquí pongo var txt2, ¿de acuerdo? Esto va a ser un string. Aquí debería pasarle txt y txt2. Entonces, siempre va a ser igual, ¿eh? Txt, dos puntos, string, txt2, dos puntos, string. Esto siempre, 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 siempre va a ser aquí. Va a ser así, ¿de acuerdo? Vas a tener muchas propiedades, o una o dos, o mil, yo que sé, las que quieras en tu objeto, y luego vas a tener que crear un método de inicialización y pasarle estas propiedades como parámetros a la propia clase. Esto siempre es así. ¿Cómo vamos a implementar este método init? Bueno, pues vamos a coger esta propiedad. Perdonad, que se me ha quedado aquí. Vale. Vamos a coger esta propiedad y le vamos a poner, bueno, vamos a poner self, la palabra reservada self, que es el dis de Java. ¿Por qué? Porque queremos que en la implementación no se coja el parámetro, sino que se coja la propiedad que está dentro de la clase. Entonces, siempre, siempre, siempre self.txt, txt, ¿vale? ¿Y qué le decimos que es igual? Le vamos a dar un valor. ¿Qué valor le vamos a dar? Pues el propio parámetro de entrada de la inicialización de la clase. Aquí está, ¿de acuerdo? Y lo mismo para txt2. Decimos aquí, decimos que es igual a txt2. Amigo o amiga, esto es una clase con dos propiedades, ¿de acuerdo? Y con un método de inicialización que lo que hace es recoger dos parámetros de entrada y lo que estamos haciendo es que los parámetros de entrada se los estamos dando como valor a las propiedades de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase que acabamos de crear con dos propiedades es la forma en cómo tú tienes que declarar tus objetos, ¿de acuerdo? Cómo tienes que modelar tus objetos. Esto es lo más básico, esto es lo más sencillo. Propiedades,
de distinto tipo. Yo estoy declarando dos string, pero podría declarar un string y un entero, en el sentido de que si yo aquí pongo, por ejemplo, int, esto lo quiero declararlo como tipo int, aquí debería cambiar tanto el nombre de la propiedad como el tipo, ¿de acuerdo? Y aquí debo cambiarle int y pasarle aquí int, ¿vale? Y ahora tengo dos propiedades, una de tipo string y otra de tipo entero, en mi clase, ¿de acuerdo? Claro, ya no lo puedo llamar texto, porque ya estoy metiendo aquí pues un entero. No tiene mucho sentido que yo cree un objeto texto cuando estoy metiéndole un entero. O sí, porque imagínate que yo quiero un texto, pero quiero que uno de los métodos de inicialización pues me devuelva, o sea, este entero sea el número de palabras o el número de letras, perdón, el número de letras que va a tener este texto, ¿vale? Bueno, pues sí tiene sentido meter aquí una propiedad de entero que lo que hace es contar el número de letras que va a tener mi texto, ¿vale? Inicialización básica, sencilla. Los parámetros se los asignamos a las propiedades del propio objeto, los parámetros de entrada de la función init. Esto es lo más básico, lo más normal. Vamos a hacer ahora, esta sería, como digo, la inicialización básica, que bueno, también podríamos ponerle una función, ¿de acuerdo? Que fuera, por ejemplo, no sé, mostrar texto, ¿vale? Con algo, lo que sea. Doble paréntesis, abrimos llave, cierro llave, y aquí pues le podremos decir, por ejemplo, un print, hola, soy un texto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto qué va a hacer? Pues lo primero, mi clase texto tendría dos propiedades, un entero y un string, y también tendría esta función que yo podría llamarla a través de una instancia de la clase, ¿de acuerdo? Que sería mostrar texto con algo. Entonces, esto es una inicialización de un objeto, o sea, esto es un objeto texto con un método de inicialización y luego una función que muestra un texto, pero ahí ya, pues la imaginación al poder, ¿no? Tú decides y defines qué propiedades quieres que tenga tu objeto y qué quieres que haga ese objeto a través de los métodos. Vamos a irnos al viewController.swift. Voy a declarar una instancia, una variable instancia de esta clase, ¿vale? Declarar una variable de instancia de la clase texto. Y esto se hace de la siguiente manera. Le digo let mi texto es igual a texto. Aquí la tenemos. Fíjate que pone c de class, texto, de tipo texto. Y, ojo, aquí me va a dar un error. Y este error es debido porque yo, para usar mi clase texto, debería llamar al método de inicialización. ¿De acuerdo? Debería llamar al método init y pasarle los parámetros que se requieren para inicializar mi objeto texto y darle cierto sentido a las propiedades que tiene mi objeto. ¿Es siempre esto obligatorio? O sea, ¿siempre tenemos que inicializar los objetos? No, pero para eso entonces deberíamos haber puesto quizá unos opcionales. Si yo esto lo cambio y lo pongo como opcional, este método de inicialización no sería necesario, lo vamos a comentar, y yo aquí en el viewController, pues ya este error no lo voy a tener. ¿De acuerdo? Simplemente lo sigo teniendo, pero porque ahora tengo que inicializar la clase, no las propiedades. Entonces yo con un doble paréntesis ya inicializo mi clase, ¿vale? Y ya el error desaparece. Esto es así, es decir, yo aquí tengo ya una variable de instancia de la clase texto, pero las propiedades de mi texto no están inicializadas. Yo las debería de inicializar cuando tenga estos valores. Moraleja, si tú sabes que tu objeto no los vas a tener, o sea, ese objeto no le vas a tener que inicializar obligatoriamente con unos valores, declara los valores como opcionales, ¿de acuerdo? Y luego ya, cuando tengas esos valores, pues se los pones, ¿de acuerdo? Los das un sentido. Fíjate la diferencia, si yo me voy a la clase texto y descomento este método, o bueno, deshago lo que he hecho, deshago no declarando opcionales las propiedades, yo voy a tener un error. ¿De acuerdo? ¿Qué error? Pues el que me decía antes. Oye, tú estás intentando crear un objeto texto, pero tienes dos propiedades, que son texto y un entero, que tienes que inicializar por narices al crear el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se salva esto? Lo puedes salvar, como te digo, creando estas propiedades como opcionales, o bien existe otra opción, que es dándoles un valor. ¿De acuerdo? Hola y 0. Este método de inicialización
lo podemos comentar, ya no sería necesario, y el error aquí también desaparece, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo al crear esta instancia de este objeto, ya lo estoy inicializando con estos valores que le he puesto aquí, ¿de acuerdo? Entonces tú sabrás si quieres que al coger ese objeto, al crear esa instancia de ese objeto, pues ya automáticamente se reserve en memoria todas las propiedades. No es lo normal, ojo, no es lo normal porque imagínate que tienes muchos objetos y todos estos objetos, cuando tú haces instancias de estos objetos, si esas propiedades se inicializan también y reservan memoria, pues puedes tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces no conviene crear los objetos de esta manera. Alguno que otro sí lo puedes crear, si tú sabes que impepinablemente cuando ese objeto se use, pues necesita esos datos, ¿vale? Pues muy bien, lo inicializas con eso, van a ser invariables, ¿eh? Entonces ya no serían var, serían constantes. Aquí como estos valores tú sabes que no van a cambiar, pues son let, ¿vale? Pero es una cuestión de pensar, o sea, aquí esto no es tampoco baladí. Que tú cuando creas un objeto, no, todos los objetos no se crean iguales, tú tienes que pensar, tienes que aplicar cierta lógica. ¿Quieres crear un tiempo meteorológico? ¿Tienes el tiempo de antemano o te lo vas a traer de un servidor o lo vas a coger de aquí, de allá o de acullá? No, no. Voy a llamar a un servidor, me voy a traer un tiempo meteorológico y lo voy a pintar en pantalla. Entonces no puedes crear las propiedades ya inicializadas porque es una tontería, porque vas a declarar una memoria, vas a reservar una memoria en tu aplicación que luego vas a tener que sobreescribir, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a deshacer y volvemos a lo que teníamos, al método tradicional de crear un objeto con sus propiedades y su método de inicialización, y volvemos al viewController, ¿vale? Este error ahora que me va a salir, porque me dice que, oye, que tengo que inicializar dos propiedades, pero esto es muy sencillo y lo vemos en las clases de Apple. ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, abrimos un paréntesis, abrimos el paréntesis de apertura y fíjate, voilà, aquí me sale el método de inicialización. Esto en las clases de Apple lo hace constantemente y de hecho Apple tiene diferentes métodos de inicialización, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a crear esto. Y fíjate, antes de seguir con esto, ¿vale? Vamos a terminarlo, vamos a rellenarlo. Aquí le tenemos que pasar un string, y aquí tenemos que pasar un entero, vamos a pasarle 0, y aquí, por ejemplo, hola. ¿De acuerdo? Ya los errores se van a quitar. Y, bueno, tenemos una instancia de un objeto que la hemos inicializado con este string y con un entero que en este caso es 0. ¿De acuerdo? Ahora mi texto tiene estos valores y es precisamente lo que queríamos. ¿Vale? Entonces, esta es la forma. ¿Qué pasa? Yo ya tengo la constante, la distancia de mi objeto, y aquí puedo decirle mi texto, punto, y puedo usar mostrar texto con algo. ¿De acuerdo? Y ahí va a pintar lo que sea. Pero es que también puedo decir print, estoy usando el texto y hago una interpolación, ¿de acuerdo? Y le digo mi texto, punto txt, que tiene, aquí hago otra interpolación, y le digo mi texto punto int caracteres, ¿vale? Entonces, si yo compilo esta aplicación, ya verás cómo pues voy a usar las propiedades de la variable instancia de mi clase texto y voy a pintar lo que tenemos aquí. Vamos allá, ahí está compilando. Y ahí lo tenemos. Fíjate, hola soy un texto, aparece porque estoy llamando a la función de mi clase, que era imprimir hola soy un texto. Y luego estoy usando el texto hola, que tiene 0 caracteres porque le estoy aquí poniendo un 0. Si aquí le pusiera, pues yo qué sé, aquí le puedo pasar, fíjate, aquí le puedo pasar 10, ¿de acuerdo? Y si vuelvo a compilar, pues ahí pondrá 10, claro, no tiene 10, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4, pero bueno, para que veas que cuando esto lo modifico, pues esto también cambia, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la forma de crear objetos, un objeto muy sencillo como es un texto. En la aplicación del tiempo meteorológico crearemos un objeto que lo que será este objeto es una capa de conexión, que también se hace mucho. Una capa de conexión es un objeto que va a gestionar todas las llamadas a un servidor. Va a ser como una especie de centralita donde vamos a usar instancias de este objeto para llamar a servidores web y que estos servidores web nos devuelvan algo y nosotros ya gestionaremos esa respuesta a través de la capa de conexión. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos dicho que también se podrían crear objetos? Con las estructuras. Entonces, si yo hago botón derecho, le digo New File, seleccionamos Switch File, le damos a Next y esto le vamos a llamar, pues yo qué sé, texto 2. ¿De acuerdo? Le decimos Create. Y igual, nos importa el foundation, pero aquí le podemos decir struct. La palabra reservada struct dice sweep struct, si es lo que quiero. Y aquí fíjate que no nos aparece lo de la subclase. Aquí le vamos a llamar texto 2.
acuerdo? Entonces, esto aquí lo que tenemos que crear son las propiedades. Decimos var texto2 es igual, perdón, es de tipo string, ¿vale? ¿Qué diferencia hay con lo que hemos hecho aquí? Pues que aquí le hemos dicho el nombre y el tipo, pero era obligatorio crear este método de inicialización, si no tendríamos que estar creando opcionales o asignándole un valor. Pero en el caso de las estructuras no es necesario. No es necesario crear esta inicialización. Fíjate que aquí no tenemos ningún error. Si yo ahora me voy a ViewController y declaro una instancia de mi texto, o sea, perdón, de texto2, vale, bueno, mi texto2, perdón, mi texto2 es igual a texto2, aquí le tenemos, fíjate que ya no es una clase, no tiene una C, tiene una S de struct, una estructura. Fíjate que yo puedo abrir un paréntesis y poner texto2, dos puntos y pasarle lo que yo quiera. Hola. ¿Vale? Vamos a ver cómo, fíjate, Biles Access, este parámetro, que aquí, estos de aquí sí se lo he puesto yo en la clase, pero en la estructura no es necesario. Fíjate que nosotros no tenemos ningún método de inicialización, pero automáticamente el compilador lo crea por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos decirle que imprima mi texto2, ¿vale? Mi texto2. A ver, aquí. Por ejemplo, aquí. ¿No? Aquí le podemos decir, en esta interpolación quitamos este y ponemos mi texto2. Y hacemos, compilamos el proyecto y ya veréis cómo va a poner hola. Bueno, vamos a poner hola texto2, porque si no vamos a saber cuál es uno y cuál es otro. Ponemos hola texto2, volvemos a compilar y ahí aparecerá pues lo que le estamos poniendo. Fíjate, estoy usando el texto texto2, hola texto. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando aquí? Y aquí le ponemos punto texto2 y si compilamos ya verás cómo aquí va a aparecer hola texto2. ¿De acuerdo? Vamos allá y ahí está. Estoy usando el texto hola texto2 que tiene 10 caracteres. ¿Vale? Entonces aquí hemos cambiado esto, hemos puesto hola texto2 porque aquí era igual y si imprimimos pues esta estructura pues me aparece lo que es la estructura. ¿De acuerdo? Aquí sí que podemos crear un método de inicialización, le podemos decir init y vamos a decirle que esto va a requerir un texto, ¿vale? Que va a ser un string. Y entonces aquí le podemos decir que texto2 es igual a yo que sé, lo que sea, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces, ahora, cuando nosotros desde aquí queramos crear esto, nos va a dar error. ¿De acuerdo? Porque dice, estás llamando de forma incorrecta a la inicialización del objeto. Tendríamos que quitar esto, abrimos un paréntesis y fíjate, aquí me aparece texto. ¿De acuerdo? Fíjate que aquí me aparece texto. Y aquí ya sí que le puedo pasar un string, ¿vale? Que sea, yo qué sé, hola. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como aquí le estoy pasando por parámetro hola, quizá aquí podríamos decirle que texto2 es igual a texto, ¿vale? Bueno, podemos hacer así, texto más, ¿qué tal? De esta forma va a coger el propio parámetro de entrada, el propio string que entra, y le va a añadir qué tal. Bueno, vamos a probar esto, vamos a darle al play. Ahí está compilando y ahí está, fíjate. Hola, no he puesto el espacio aquí, pero se lo podemos poner en texto2. Aquí le ponemos un espacio y si compilamos de nuevo, aquí va a aparecer el espacio. Vamos allá, ahí está compilando y ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Este es el resultado de mi estructura, que yo en la propia inicialización estoy recibiendo un texto y estoy cogiendo esta propiedad y le estoy asignando lo que quiera, ¿de acuerdo? Para que al iniciar el objeto, al iniciar la estructura, pues tenga mi propia propiedad, pero le estoy asignando a su vez un valor. Esto va a ser muy importante porque en el ejemplo de crear una aplicación del tiempo meteorológico, que se ve en la formación, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? En la estructura del tiempo meteorológico vamos a crear un método de inicialización que va a ser un diccionario y vamos a ir rellenando ese diccionario con datos que hemos traído, con cosas que hemos traído de un servidor. ¿Para qué? Para que cuando creemos una instancia del objeto,
del objeto tiempo, tengamos ya ese tiempo meteorológico simplemente para pintarlo. Bueno, pues hasta aquí la creación de objetos, clases, estructuras, métodos de inicialización, opcionales, darles valores de inicio para que cuando crees una instancia, esas propiedades ya estén inicializadas con algo. Esto puede parecer muy intimidante al principio, puede parecer un poco complicado, pero créeme, si te acostumbras a crear objetos, a modularizar tus aplicaciones, esto es pan comido. Siempre, siempre, siempre es igual. Quédate esta clase como referencia, mírala unas cuantas veces, apréndete estas cosillas y crea objetos como churros, porque ya te digo, no es nada complejo, no es nada complicado. Por mi parte nada más. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.